Generación de nómina, actividad 2 del módulo 2, presentado por Angélica María Menco Contreras en la carrera de técnico profesional en administración de empresas. En este caso trataremos dos puntos. El primer punto referente a los conceptos de deducción, apropiación y devengado de la nómina en Colombia. Hablaremos primero del devengado. El devengado son todos aquellos ingresos que obtiene el trabajador, ya sea en el mes o en la quincena. Esto es dependiendo de la forma de pago que tenga la empresa. Hablando del primer punto, que es el total devengado, tenemos un ejemplo con una nómina del 1 al 30 de marzo para 4 empleados. Tenemos el primer empleado, tiene un salario de 616.000 más un auxilio de transporte por 72.000 pesos, laboró 30 días con 12 horas extras ordinarias. El valor de la hora extraordinaria para el año 2014 quedó estipulada en 3.208. Entonces, tomamos el valor de la hora extra y lo multiplicamos por las horas extras laboradas. Así sacamos el total de horas extras. La suma de salario real más auxilio de transporte más horas extras laboradas nos da el total devengado. En el segundo caso, tenemos que el señor tiene un salario de 805.400 más un auxilio de transporte por 72.000 pesos más 6 horas extras laboradas. En este caso, se suma el salario real más las horas extras más el auxilio de transporte y nos da un total devengado de 896.648. En el último punto, el último trabajador tiene un salario de 1.450.000 pesos por 30 días laborados. No tiene auxilio de transporte, puesto que los empleados tienen derecho a auxilio de transporte siempre y cuando su salario no sea mayor a 2 salarios mínimos. En este caso, el señor pasó, su salario sobrepasó esos 2 salarios mínimos, por tal razón no tiene derecho a auxilio de transporte. De igual manera no laboró horas extras ordinarias este mes, así que su total devengado es de 1.450.000. Aquí se explica mejor el concepto de total devengado. Seguimos con nuestro segundo punto referente a las deducciones. Las deducciones son todos aquellos valores que se le descuentan de nómina al empleado. Son todos aquellos valores que se le descuentan de nómina al empleado. Entonces tenemos la misma nómina, pero vamos a sacar el valor correspondiente a salud, pensión y créditos o libranzas que tenga el empleado. Entonces, para sacar el valor a descontar por salud, se toma el salario base, se suma con el valor total de horas extras laboradas y se le saca el 4% correspondiente a salud. Eso es lo que se le va a descontar al empleado por salud. Lo mismo pasa con pensión, se suma el salario base más las horas extras y a esa suma se le saca el 4% para sacar el valor correspondiente a pensión. En este caso el empleado tuvo un crédito por 45.000 pesos, es un valor que se le descuenta mensual. Entonces, para sacar el total deducido, ¿qué se hace? Se suma el valor de salud, pensión y el valor de crédito y nos da el total deducido. Para el tercer empleado tenemos que tiene un salario de 920.508 más 9.624 pesos en horas extras. Se suma, se saca el 4% de ese valor para tener la cotización a salud y el 4% para pensión. Este empleado tuvo un crédito donde se descuenta mes a mes la cuota de 23.500. Eso nos da un total deducido de 97.911 pesos. Por
por último tenemos el empleado número 4, cuyo salario es de 1.450.000, no laboró extras. Entonces, a ese valor de salario base, en este caso es 1.450.000, se le saca el 4% para salud, el 4% para pensión, no tiene créditos, eso nos da un total deducido de 116.000 pesos. ¿Qué le va a llegar a las manos al empleado? Al empleado le llega un salario neto, es decir, se toma el total de vengado y se le resta el total deducido. Esto nos va a dar el neto pagado o lo que le va a llegar al empleado directamente a sus manos. Vuelvo y explico, el neto pagado es total de vengado menos el total deducido. Bueno, seguimos con nuestro último punto referente a las apropiaciones. Las apropiaciones son todos los valores que la empresa debe asumir por ese empleado. Son todos los valores que la empresa debe asumir por cada empleado. El primer empleado, antes de seguir con la explicación, voy a aclarar sobre los riesgos, los niveles de riesgo referentes a los riesgos laborales. Cada empleado debe de estar, una vez inicia sus labores, afiliado a una administradora de riesgos laborales, quienes los dividen dependiendo de su actividad, les asignan un nivel de riesgo, ya sea riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5. El riesgo 5 es el riesgo más alto para aquellos empleados cuyas actividades que realizan podría decir que son peligrosas para su vida. Entonces, dependiendo de la actividad que realice el empleado y a la actividad que tenga la empresa, así se le asigna un nivel de riesgo. En este caso, los 3 primeros empleados están con el mismo nivel de riesgo 3. El nivel de riesgo 3 tiene una asignación de 2,436%. Este valor se le saca a su salario y así se toma el valor a pagar por riesgos profesionales, riesgos laborales. Entonces, riesgos laborales para el primer empleado es 616.000 pesos, que es su salario, multiplicado por 2,436%, que es la tarifa para riesgo 3. El último empleado tiene un nivel de riesgo 1, porque las actividades que realiza no generan tanto peligro o riesgo para su vida. Entonces se toma el salario y se multiplica por su nivel de riesgo. En este caso, riesgo 1 está como 0.522%. Así se saca el valor a pagar por cada empleado dependiendo del nivel de riesgo en el que esté. Ahora hablemos de los aportes para fiscales. Antes de explicar cómo se saca el valor de caja de compensación, quiero explicar un poquito por qué no existen valores tanto en SENA como en ICBF. Resulta que el gobierno, para aliviar de cierta manera a los empleadores, decidió que aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes no están obligados a cotizar para SENA e ICBF. Por esta razón no existen valores en el ejemplo, porque los salarios que tiene cada empleado es inferior a 10 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, solo están obligados a cotizar para caja de compensación. Entonces, para sacar el valor a pagar por caja de compensación se toma el total de vengado. El total de vengado es la suma de su salario real o su salario base, más las horas extras, más el auxilio de transporte. A ese valor se le saca el 4% y así se obtiene el valor correspondiente a caja de compensación. Así se hace con todo y cada uno de los
Esto es referente a los aportes parafiscales. Seguimos con las prestaciones sociales. Entonces, las prestaciones sociales son dinero adicional al salario. Es un dinero adicional al salario que el empleador debe reconocerle al trabajador vinculado por un contrato de trabajo. Entonces, el trabajador tiene derecho a una prima, a unas cesantías, a unos intereses a las cesantías y a unas vacaciones. Las vacaciones son 15 días por año. Entonces, ¿cómo sacamos el valor de la prima? Tomamos el total de vengado. El total de vengado es salario real más auxilio de transporte más horas extras. Esta suma se multiplica por 8,33% para sacar la prima. La prima se paga 2 veces al año. Consiste en un salario, se le da al empleado un salario que se divide en dos o se paga en dos maneras. Se paga la mitad en el mes de junio, que es la denominada prima de mitad de año, y la otra mitad se paga en diciembre, también conocida como prima de Navidad o prima de fin de año. ¿Qué pasa con las cesantías? Las cesantías también es un salario por año, pero las cesantías no se le entregan directamente al trabajador, sino que se consignan a un fondo privado al que el empleado esté afiliado. Entonces, las cesantías también se saca de igual manera que la prima. Se toma el total de vengado y se multiplica por 8,33%. Este es el valor a consignar. Este es el valor de las provisiones mes a mes. Pero hablando por año, es equivalente a un salario se paga un salario por año, equivalente a las cesantías, los que se consignan a un fondo privado. Los intereses a las cesantías se le pagan al empleado, esas sí se le dan directamente al empleado. Y estas provisiones mes a mes se sacan el valor del total de vengado por el 1%. Este es el valor a provisionar mes a mes. Por último tenemos las vacaciones. En las vacaciones no se debe tener en cuenta el auxilio de transporte, solo el salario más las horas extras laboradas. Entonces, se toma el salario y se multiplica por 4,16%, que es la provisión mes a mes. Entonces, a través de este ejemplo, expliqué el tema referente a las apropiaciones, que son los valores que la empresa paga por cada empleado y cuyo empleado tiene derecho. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es referente a los cambios que han ocurrido en la elaboración y generación de nómina en el sector privado a partir de mayo del 2013 y del 1 de enero del 2014. Entonces, atención señor empleador, a partir de esta fecha existen unos cambios en la elaboración y la generación de la nómina, donde se exonera el pago por concepto de parafiscales dirigido al ICBF y SENA, solo en el caso de aquellos empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos. ¿Con qué objetivo el gobierno decidió hacer esto referente al impuesto para la equidad CREE? Con el objetivo de fomentar el empleo y bajar así la carga nominal de los empleadores. Entonces, a través de estos cambios se vio afectada de cierta manera tanto el empleado como el empleador. El empleado pues hay mayores ofertas de trabajo,
y el empleador se alivianaron sus gastos.